Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros a Hugo Luengo y hoy vamos a hablar de un tema espinoso en los momentos que corren, que es la familia. Que la familia... Bueno, espinoso no, precioso. Precioso, precioso. Quienes venimos como yo de familias de 10 hermanos, Ya. hemos tenido y tenemos todavía pues muy presente el significado de una institución tan clave en cualquier sociedad y específicamente en la nuestra, como es la familia. Ya. Y bueno, curiosamente, viniendo de una familia tan larga, y esa es una de las claves del artículo, vivimos el drama en España, en Canarias y en Europa, el drama del envejecimiento, un tema tremendo, que visualmente lo describo aquí con ver el paisaje urbano que vemos diariamente en nuestras calles, donde vemos ancianos empujados en sillas de ruedas, jubilados paseando perras, esquinas comerciales que se ocupan con prestadores de salud, colas sanitarias colapsadas, al igual que las prestaciones de dependencia. Todo eso son signos de una sociedad que se ha hecho adulta. Envejecida. Totalmente envejecida. Es un drama. De hecho, por ejemplo, en Canarias, en este momento, solo tenemos un índice de natalidad del 0,82, cuando España está en el 1,20 y obviamente si no nos situamos en el 2,1, realmente, digamos, el drama del envejecimiento social es tremendo. No hay interés en nada de esto, Hugo, porque aquí traigo una noticia que tratamos ampliamente ayer y esto es grave, ¿no? Dice, el matrimonio se retrasa en Canarias, se retrasa el matrimonio, las parejas aplazan el sí quiero a los 40 años. Entonces, claro, una persona que se casa a los 40 años, si puede tener un hijo, que ya empieza a tener dificultades para tener un hijo, ya no es el padre, es el abuelo de su hijo. Tremendo, tremendo. Y estos datos son, cuando yo en mi época nos casábamos a los 25 años. De ahí venimos todos. Yo me casé a los 25 años. ¿Ya? Era más o menos el tiempo. Sí, y nuestros padres se casaban, y nuestras madres sobre todo, con menos de 20 años. Ya. Pero por eso te de hecho, históricamente cada siglo habían 6 generaciones y hoy ya vamos a 2,5 por siglo. Una cosa tremenda. Ya, pero por eso te digo que si las parejas canarias se casan a los 40 años, cuando tienen hijos, los padres son los abuelos de los hijos. O sea... Tremendo, un drama. Bueno, y luego vemos la realidad trasladada de ese tema, la economía productiva, donde en este momento, por ejemplo, no se encuentran empleados para contratar. Sectores, por ejemplo, como la hostelería o el drama en la construcción, absolutamente necesaria para el tema de la vivienda, que luego lo trataremos colateralmente, otra de las claves, digamos, de las prioridades para abordar el tema de la familia. Y bueno, y ahí, digamos, se superponen un montón de temas donde ese envejecimiento ha producido un problema tremendo ligado a la familia, porque las ayudas económicas que están prestando los estados se han desplazado curiosamente de las familias, donde son muy reducidas. De hecho, España tiene la mitad de las ayudas familiares que ofrecen el Estado medio de la Unión Europea, pues España las tiene a la mitad. Y luego, curiosamente, digamos, el problema es que en la práctica el resultado ha sido una transferencia de rentas de jóvenes precarios hacia los mayores. Por darte un dato, digamos, después de que se ha abandonado el Pacto de Toledo,
donde el coste de las pensiones se ha vuelto inmanejable, resulta que al tiempo tenemos relativamente el sistema de pensiones más generosos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa, lo que se llama la tasa de sustitución, que es la relación entre lo que tú cotizas y luego te pagan las pensiones, que es del 80%. Y las cotizaciones que tú has pagado en tu vida laboral en este momento no llegan ni al 70% de lo que te van a devolver el Estado de tus pensiones. Eso no hay sistema que lo aguante. Tenemos un 80% de tasas de sustitución cuando Europa solo está al 60%, produciendo el sistema de pensiones más generoso del mundo. Eso es inmanejable. De hecho, hemos pasado a un coste de pensiones del 6,3% del PIB en el 2006, ahora estamos en el 12%, y las expectativas más sensatas lo sitúan ya en el 15% del PIB, una factura inmanejable. Y bueno, dentro de esa estructura y centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, que es la prioridad de la familia, obviamente si queremos operar sobre la familia y su natalidad, exige operar sobre la vivienda, sobre las pensiones y sobre los salarios. Eso es indudable. Curiosamente, la vivienda protegida es una obligación constitucional, una obligación, no un derecho constitucional, que son cosas muy distintas, que realmente no se cumple desde el año 2000. Al no cumplirse desde el año 2000, por ahí hay cifras que nos dicen que el déficit acumulado de viviendas en España están entre las 700.000 que dice el Banco de España y el 1 millón que dicen los entendidos. Y realmente, digamos, para revertir ese fenómeno, tiene que asumirse que por parte de las administraciones públicas, las directamente responsables, que son autonomías y ayuntamientos, en el caso nuestro los cabildos también, y el Estado Madrid, se comprometan en un plan de inversiones efectivo que traslade rentas a la vivienda, que no es otra manera que trasladar rentas a las familias y específicamente a la familia joven, porque sin natalidad no se revierte el drama del envejecimiento que vivimos, y es una bomba de efecto retardado, porque curiosamente tú puedes, por la vía de aumentar el gasto o aumentar la deuda, ir trasladando el futuro para deconstruir lo que en la práctica se ha convertido en una verdadera estafa Ponzi, que tú, digamos, generas un sistema, vas, digamos, nutriendo con los recursos del que entra al que ya está, pero el recurso de futuro del joven, que en teoría debería esperar una pensión a su madurez, pues ahí obviamente no va a llegar. Y en las encuestas que hemos visto estos días, donde están ligadas precisamente los vemos en los medios todos los días, a seguir el problema de la vivienda o a seguir el problema de las pensiones, no hay ni un joven que tenga claro que en el futuro va a esperar una pensión, cuando tampoco tiene claro, digamos, muchos de los jóvenes que han tenido que regresar a casa de los padres porque el drama de la vivienda les hace imposible. Ayer se aprobaba el Plan Estatal de Vivienda, 7.000 millones, pero claro, que además hay que repartir 60, 40, pues 60 el Estado, 40 las comunidades. Hay comunidades que han dicho que no están de acuerdo, pero claro, yo tenía que hace un año Pedro Sánchez nos había prometido 43.000 viviendas de alquiler social y no se ha hecho nada, ¿no? El tema de cualquier política de vivienda, que lo vemos diariamente en los medios, exige que haya un acuerdo, autonomías, ayuntamientos y Estado central, donde se inicie un proceso de recuperación de la vivienda, que no se hace vivienda pública desde el año 2000. Uh-huh. Eso es increíble cuando lo ves y te lo cuentan, donde se
se genere una política de vivienda que son políticas de largo recorrido, porque la vivienda tiene asociado el problema de la gestión del suelo más el problema de la construcción, y hacer una vivienda en un proceso normal pues tarda 6, 7 años. Y bueno, para hacerlo en 6, 7 años, digamos que vengan y, como decía la otra, que en 90 días íbamos a arreglar las carreteras de Tenerife, ninguno de esos problemas son problemas de corto recorrido. Y exige compromisos de largo alcance donde no se generen las políticas que vemos diariamente de confrontación, que uno dice A y el otro dice B, y al final el ciudadano es el que paga el pato de una inmovilización donde nada se resuelve. Señalo también en el artículo, por cierto, en la prioridad de la familia, un tema, digamos, que aparentemente es colateral, pero es que es fundamental, donde planteo la necesidad imperiosa de revertir un fenómeno tan al día de hoy como es la corrupción. La corrupción ha acabado, digamos, en drenar la confianza del ciudadano respecto de su administración, donde hay toda una serie de temas que seguimos sistemáticamente sin abordar. Yo cito aquí en el artículo 3 de ellos fundamentales que creo que es necesario para revertir el fenómeno de la corrupción. Uno es la politización de los niveles directivos de las administraciones públicas. ¿Por qué casi todos los niveles directivos de las administraciones públicas son chicos del partido que ni siquiera tienen capacidad, cuando realmente esos puestos directivos tendrían que institucionalmente estar, digamos, representados por funcionarios públicos, sin más? Más baratos y más eficaces, porque, entre otras cosas, el puesto del funcionario recogería y resolvería el problema de la formación. Hay otro tema ligado a ese asunto, que es la inflación normativa y la capacidad regulatoria, donde cada día, para cada problema nuevo, pretenden, digamos, inventar la rueda, planteando nuevas legislaciones que no llegan a nada, cuando realmente lo que habría que hacer es un movimiento de contrario, reduciendo la legislación al máximo. Y luego, otro tema importantísimo, y con el cual, por cierto, hay una impresión generalizada por parte del ciudadano, que es necesario operar sobre el diseño antidemocrático de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen unas estructuras que funcionan con un régimen absolutamente, digámoslo de forma light, antidemocrático, y donde realmente los partidos sistemáticamente premian la obediencia pero no el mérito. Y luego, curiosamente, la falta de transparencia generalizada permite sus extendidas financiaciones ilegales. Yo creo que a nadie se le escapa que el grueso de los partidos siguen manteniendo, digamos, una absoluta falta de transparencia, con una financiación ilegal, la B, que nunca está, por cierto, en los informes que les hacen los asesores fiscales, que son los que cubren, digamos, los números de sus financiaciones. Y luego llego al final del esquema de este artículo a plantear otra prioridad en la familia, que exigiría recuperar sus valores sus valores, y por ello revertir la legislación que yo llamo, entre comillas, podemita, que penaliza contra la Constitución la igualdad del varón. Eso es un drama tremendo, del cual no hemos valorado suficientemente, y que en este momento está siendo un obstáculo más para priorizar la familia. Y bueno, ese drama, digo aquí, deconstruye y acobarda la masculinidad y fomenta una feminidad amazónica
ajena, por cierto, a nuestra realidad sociológica y que invade el ámbito privado familiar. Y pongo 2 ejemplos porque eso es otro drama tremendo. Nos hemos introducido en unas legislaciones, en el caso de España, singular, la legislación del sí es sí, que no sé por qué las legislaciones tienen que llegar hasta la cama del ciudadano normal. O una legislación reciente en Francia, que esa me dejó alucinado, y es la versión francesa del sí o sí, donde dice la ley francesa que no obliga en la familia a mantener relaciones sexuales en el matrimonio, que hace el Estado diciendo dentro de la familia quién tiene que tener sexo o no. Desde luego, sin sexo no hay natalidad, y obviamente la institución familiar está sostenido con el pacto de amor y de respeto a que obliga cualquier, digamos, relación matrimonial tenga o no cobertura eclesiástica. Eso es lo mismo. Y de luego que se esté metiendo el Estado, el español y el francés en la cama, pues ya hemos visto los resultados de la ley del sí es sí, que curiosamente ha llevado a los tribunales a Errejón, uno de sus actores, contra posiblemente una situación donde él legal, digamos, en una legislación neutral, no tendría esas responsabilidades. Y luego también planteo que me parece importante, por situar el significado del Islam, unas reflexiones en torno a la figura de la italiana Oriana Fallaci, que no sé si los jóvenes la conocen, una famosa reportera de guerra italiana que falleció ya en el 2006, curioso, parecía que fue ayer y hace 20 años que falleció, que tuvo la virtud de, entre otras cosas, curiosamente, siendo además mujer, de entrevistar a Khomeini, el viejo ya desaparecido, a Gaddafi, digamos, en la Libia que fue en su día colonia italiana, y Arafat, 3 personajes ya desaparecidos y de no buena referencia. Y decía Oriana Fallaci, y yo personalmente lo comparto, que el Islam es incompatible con Occidente en términos religiosos, políticos, jurídicos y culturales. Como ideología es teocrática, intolerante y expansionista. Y su emigración, ya lo decía hace 25 años, amenaza nuestra identidad, la laicidad de los estados democráticos liberales y los derechos de la mujer. Lo vemos precisamente en estos días, donde hemos estado debatiendo el niqab y el niqab, y todavía, curiosamente, no nos hemos puesto ni de acuerdo en un tema que es una obviedad, y que respecto, digamos, de unas democracias liberales es una situación, yo entiendo, inadmisible. Y bueno, y dentro de ese asunto, a su vez, el Islam pliega los derechos del individuo a la sociedad. La teocracia de Irán acaba de matar en las calles, dicen por ahí, 40.000 ciudadanos, el grueso de ellos mujeres, y aquí no ha pasado nada. Y no ha pasado porque realmente, desde el punto de vista del Islam, como desde el punto de vista, digamos, de los comunismos, neocomunismos, el individuo no vale nada. El individuo queda plegada a las decisiones de la sociedad-comunidad. Y aquí hago atención a un tema que me parece un drama que une todos estos asuntos, donde Europa está confundida. Europa, la madre de las democracias liberales, confunde la tolerancia, que me parece razonable, con la renuncia a tener sus propios valores. Si yo no tengo valores, al final realmente
los valores de la Europa occidental tan tolerante acaban siendo absorbidos por los valores específicamente del Islam, tal y como hace 25 años ya nos anunciaba Oriana Fallaci que se iba a producir. La familia está tocada, ¿no? La familia es, yo creo, una de las instituciones claves que debemos revertir, y para ello, obviamente, tenemos que potenciarla, y tenemos que potenciarla dedicando recursos. España en este momento, digamos, sobre la familia aplica la mitad de las ayudas familiares que aplica la media de la Unión Europea. Eso es un drama, entre otros casos para el tema de la vivienda, donde resulta que en España solo tenemos un 3% de vivienda pública, cuando en Europa, digamos, nos llevan un adelanto porque su vivienda pública se mueve entre el 10 y el 30%. Por lo cual ya ahí salimos también en esa carrera en una situación de debilidad que será tanto más grave cuanto más dejemos, digamos, acumular un problema que hay que revertir urgentemente, digamos, coordinando el esfuerzo de todas las administraciones, y obviamente hay que tirar del bolsillo, ¿eh? Claro, porque si no hay vivienda no se crea familia. Claro. Ese es el drama. Yo he visto estos días varios que me asustó, asombro en la televisión, varios programas donde salen, digamos, infinidad de familias, muchos de ellos que han tenido que retornar al hogar familiar o que no pueden salir del hogar familiar porque no tienen, digamos, vivienda, y como no tienen vivienda tampoco se pueden casar. Tremendo. Ya. No, bueno, ya hemos visto los datos en Canarias de los matrimonios a los 40 años, ¿eh? Sí, tremendo. Son datos gravísimos. Gravísimo. Porque claro, todo esto al final lo estamos supliendo con que venga gente de fuera, nada más. Sí, pero es que al final los canarios estamos en vías de extinción. Sí, pero cuando viene la gente de fuera, digamos, llega a un medio donde al final se acaba acomodando y produce exactamente el mismo fenómeno. Ya. Porque sin tener, digamos, vivienda, esas familias no se pueden consolidar, y si no se pueden consolidar, no tienen hijos. Y ese es el drama. Hugo, que el canario está en vías de extinción, ¿eh? Con un 0,82% de natalidad estamos en absoluta extinción. Ya, pero que al final vamos a perder, porque claro, está viniendo tanta gente de fuera a suplir lo que no hacemos nosotros, que la identidad la estamos perdiendo. Totalmente. La identidad... De hecho, hay islas ya como Fuerteventura, por ejemplo, donde la población exterior es más del 50%. Imagínate tú. Más de la mitad. Ya la población ahora a la fecha. Y claro, con estos niveles de natalidad desplomados, tremendo. Pero vamos, reconstruir la familia, yo creo que hay que operar sobre todos estos sistemas, y un tema fundamental es recuperar los valores de la familia, donde al final vemos teorías con todos estos asuntos que no son sino simplemente una proyección hacia el futuro de las inercias que tenemos, y si no revertimos el elemento estructural para reconstruir la familia, no es posible revertir el fenómeno. ¿Pero tú crees que de esto se está hablando, se está trabajando? Sí. Yo creo que en un montón de frentes se está hablando de ello, y bueno, y hay que darle soluciones, claro. ¿Y tú crees que los que mandan en este país? No, los que mandan no han visto esto como un problema prioritario, porque el problema prioritario en este momento en España simplemente es mantenerse en el poder a cualquier coste. Y mantenerse en el poder en cualquier coste exige, entre otros, mantener un estatus privilegiado, que es el estatus de la pirámide envejecida, revertida que tenemos, donde hemos a los abuelos los hemos convertido, digamos, en receptores de unos derechos que ni siquiera ellos han consolidado en sus vidas laborales. Bueno, tiempos complicados, Hugo.
Bueno, pero tenemos que trabajar como diría el otro, tenemos que trabajar con optimismo, tenemos que trabajar con entusiasmo. No, hay que trabajar y mucho, Sí. y No, mucho. bueno, y los que todavía estamos en la vida laboral, yo se le he dicho a mucha gente, yo no me voy a la edad que tengo, no me voy a jubilar y seguiré trabajando con entusiasmo hasta el último día. Hugo Luengo, hasta la semana que viene. La semana que viene, ¿sabes de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntame, adelántame. Sí, de guanches, canarios y españoles. Guanches, canarios y españoles. Tema bonito, porque Bueno. estuve el otro día precisamente en la presentación del libro de Guanches y Canarios de Paco Talavera. Uh-huh. Y bueno, es un libro complicado porque habla de infinidad de temas, pero yo lo he centrado precisamente en hablar de un tema peculiar que está ahí planteado, que es el tema del parentesco. Uh-huh. Que nos enlace, digamos, con el histórico canario, no solo guanche, sino el histórico canario proyectado sobre América, que yo creo que hay un montón de datos para valorar lo que ha sido en la historia la proyección canaria en Sudamérica. Bueno, hasta la semana que viene. Pues nos veremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. El remate con Miguel Ángel González Suárez.